Buenas tardes, mi nombre es Lázaro Antonio Hernández Morales. Estudio la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Gerardo Barrios. En esta ocasión les hablaré acerca de la Corte Permisiva, pero antes de ello es necesario definir en qué consisten las magistraturas constitucionales, lo cual diremos que no existe un concepto preciso o claro sobre ello, pero que partiremos de lo que nos dice Gallegos Díaz y Meneses Ulloa, el cual dice que consiste en el órgano de la jurisdicción constitucional, es decir, el órgano público que conoce y falla respecto de conflictos constitucionales mediante el ejercicio de la función jurisdiccional constitucional. Asimismo, la magistratura constitucional tiene a la base dos características, siendo la primera la independencia, que es aquella garantía que existe sobre el respeto y aplicación del ordenamiento jurídico sin privilegio, y la segunda característica que consiste en la imparcialidad, donde el magistrado constitucional debe resolver conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución y sin beneficio a ninguna de las partes. Esta segunda característica es bastante cuestionada en nuestro medio, debido a la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el cual es hecha por los diputados. Es decir, que en un momento esta representa un favor a un amigo y en el futuro una retribución. Por lo que es ahí donde existe el cuestionamiento. En cuanto a las Cortes, según su clasificación de Alfonso Santiago, dice que existen 4, que son las que más se aplican en nuestro medio o en la actualidad. Él dice que la primera es la Corte Permisiva. Asimismo dice que la segunda es la Corte Hostil, la tercera la Corte Activista y la cuarta la Corte Moderadora. Para lo cual les diré que en esta ocasión pues me toca definir la Corte Permisiva, que es aquella que diríamos que no cumple con la función que la Constitución le ha asignado, y es, como su nombre lo dice, permisiva en muchos aspectos, y también que no ejerce el control político necesario para establecer un orden. Es así como podemos ver un ejemplo claro y preciso según la sentencia 1-2021 sobre la pérdida de derechos de la ciudadanía, el cual la sala establece o da apertura a la reelección presidencial. Les continuaré hablando sobre los tipos de magistraturas. La Corte Moderadora es aquella que cuenta con independencia en el ejercicio adecuado de sus funciones respecto al control de los poderes del Estado. Se caracteriza por ser independiente, es decir, que no necesita de otro órgano del Estado para el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, podemos decir también que cuenta con claridad en la conciencia de la misión institucional, es decir, como el ente que se limita exclusivamente al cumplimiento de sus funciones. Por otro lado, se autolimita para poder respetar las competencias de los demás poderes del Estado. La Corte Moderadora es aquella que goza de independencia y capacidad de decisiones, además de ejercer su función del control político. Es independiente con respecto a los otros poderes y a quienes contribuyeron a su nombramiento. Desempeña su función institucional sobresaliendo lo estrictamente jurídico con la dimensión política de control y participación en el Estado. Aún con el mayor protagonismo, se autolimita para respetar las competencias de los poderes públicos y poder reafirmar de esta manera los límites de su actuación y el acierto político de sus decisiones. La Corte Hostil se enfrenta a los otros poderes imposibilitando el ejercicio de la función gubernamental en temas claves del quehacer político, extralimitándolos en su función de control, pretendiendo actuar en contra de las decisiones que no comparta. La Corte Hostil tiene como característica principal el enfrentamiento permanente con el resto de poderes del Estado, manteniendo un desacuerdo permanente y sobrepasando sus funciones, extralimitando el resto de poderes del Estado. Corte activista. Por esta debemos entender que es el tipo de corte en el que, sobrepasando la función de control, asume la iniciativa política. Esto es una forma sencilla de explicarla, aunque debemos tener claro
que en el término activismo judicial es bastante impreciso y susceptible de ser utilizado con muy diversos sentidos y alcances. En general, hace referencia a un poder judicial con una actitud de protagonismo institucional. Es por ello que es necesario que recurramos a autores para establecer un significado más preciso. El activismo judicial, según Capaletti, refleja una revolución contra un modo formalista de entender la ley y al juez. Dicha revolución llevaría a que el activismo judicial esté ligado, según el autor Volkansek, a que los jueces ya no estén restringidos a aplicar mecánicamente la ley, sino que ahora participen del proceso de formulación de políticas públicas. Ahora, sintetizando el concepto, sobre la base de la experiencia estadounidense, Jones afirma que con activismo judicial lo que se ha hecho, en distintos momentos, es una descripción de ciertos comportamientos jurisdiccionales y enumera algunos de ellos. Por ejemplo, podemos mencionar que se vincula el activismo judicial con la anulación, a través del control judicial de las decisiones tomadas por los poderes del Estado. También cuando los jueces, al momento de aplicar una norma, se apartan de su contenido textual o literal. Otros casos, citados por el mismo Jones, de activismo judicial se dan en un tribunal que al momento de resolver asuntos no se limite solamente a aplicar una solución concreta, sino que procura crear pautas con alcances generales para los casos que se presenten en el futuro. Estrechamente relacionados con lo anterior está lo que el autor denomina remedios judiciales estructurales. Estima el profesor de la Universidad de Texas que hay un activismo judicial ahí donde el juez, al decantarse por un pronunciamiento, interviene en las políticas públicas desarrolladas por las otras instituciones, por lo cual la conceptualización positiva o negativa del activismo judicial puede reflejar también las posturas en relación a cuál debe ser el límite de las actuaciones de los jueces cuando toman decisiones que afectan a los otros poderes del Estado. El andamiaje teórico del activismo judicial se nutre de razones no solo descriptivas, sino además de otras que pretenden justificar axiológicamente un tipo de juez ideal. Por ejemplo, podemos citar al actor Burke, quien establece que los jueces activistas son aquellos que deciden casos sin que exista una clara conexión con la ley, o a través de una interpretación abiertamente contradictoria que tangiversa la intención de los que escribieron o votaron una determinada norma. Por lo tanto, podemos concluir con la lectura que el activismo judicial tiene una propuesta de indicadores, siguiendo lo dicho por distintos autores, para saber cuando nos encontramos en un activismo judicial, se deben notar ciertos indicadores entre los cuales podemos mencionar o se encuentran los siguientes. Como primer indicador, la contestación de los actos de los otros poderes pertenecientes al Estado. El segundo indicador, el reconocimiento o la expansión de los derechos. Como tercer indicador, podemos determinar que se encuentra el uso de sentencias interpretativas. Como cuarto indicador, podemos mencionar la definición de políticas públicas. Y como quinto y último indicador, podemos determinar que sería la decisión ultrapetita. Finalizaré diciendo que una de las propuestas más conocidas es la de que se entiende que hay un activismo judicial cuando las Cortes generan una revolución de derechos. Para finalizar, nos gustaría agregar que en El Salvador la antigua Sala de lo Constitucional contaba con características de la Corte moderadora, pues cumplía con su función de ser límite para el resto de poderes del Estado, sin sobrepasar su supremacía. Ahora, en la actualidad, la Sala de lo Constitucional consideramos que es permisiva, pues no cumple con su función de limitar el poder del resto de órganos del Estado, ni velar por el respeto y supremacía constitucional. Además que responde a intereses partidarios, buscando el bienestar de un determinado grupo y no así de la población.